Bienvenidos a una nueva entrevista al Litoral Press en TV. Ha llegado el mes de marzo y con él también aumenta el flujo de autos en las calles, comienzan los tacos. Bueno, la verdad es que hay hartos temas que tratar en torno al parque del transporte, al área del transporte. Pues también está la ley de estacionamiento, ya que muchos dicen que han aumentado su valor, otros expertos dicen que no están así, sino que se han eliminado subsidios. Queremos conversar de transporte el día de hoy junto al director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales, Luis de Granch, que nos acompaña a esta hora. ¿Qué tal? Gusto verte nuevamente. Ha comenzado el mes de marzo, lo decía yo en la introducción, y con eso aumenta también el flujo de autos en las calles. ¿Cuánto más aumenta, cuánto más se normaliza de lo que uno ve en los meses de enero y febrero? Es esa diferencia que se nota mucho, porque el fenómeno de congestión es un fenómeno que es no lineal, como se dice en términos matemáticos. Es entre un 20 y un 30% en términos de flujo, ¿ya? Pero como es un fenómeno no lineal o exponencial, en términos de tiempo de viaje se nota mucho más. O sea, tú tienes 20% menos de autos circulando, pero el tiempo de viaje se puede reducir hasta un 50%. Entonces es notorio eso. Ahora, ¿cuándo es el famoso día D? ¿El primer día de marzo, el 1 de marzo? ¿El primer lunes? Porque la televisión, y tú sabes, yo estuve en las noticias mucho tiempo, lo tendemos a bautizar como el día D, el primer lunes después de que entran los escuelas, según los estudios. ¿Cuándo realmente que comienza a normalizarse el flujo vehicular? El superlunes superlunes de marzo efectivamente no es el primer lunes de marzo, sino es como el tercer lunes de marzo. ¿Y por qué? Porque el primer lunes de marzo todavía hay colegios que no entran a clase, los universitarios, muchos de ellos no entran a clase, y sobre todo los vespertinos o de educación técnica superior tampoco entran a clase el primer lunes de marzo, sino como el tercero. Entonces el verdadero superlunes de marzo es más a fin de mes que a principio. ¿Y Santiago está preparado para recibir una cantidad de autos con un parque que va aumentando todos los años? Bueno, cada año es peor, pues como bien dices tú, cada año entran 140.000 vehículos nuevos a la capital, y los que se van son muy pocos. Entonces cada vez el taco aumenta, y aumenta no solo en términos de que el taco es mayor, sino que empieza a haber taco en lugares donde antes no había taco y en horarios donde antes no había taco. Entonces el taco se propaga espacial y temporalmente en la ciudad. ¿Y Santiago está preparado? ¿Tiene buenas políticas públicas, por ejemplo, para ir modificando, ir controlando este parque automotriz? Santiago tiene un déficit importante de infraestructura, o sea, falta vialidad, pero sobre todo falta infraestructura de transporte público de calidad. Faltan líneas de metro, faltan trenes de cercanía, faltan tranvías, falta teleférico. Es decir, hay una serie de proyectos que requieren una infraestructura especial y que lamentablemente no han avanzado con la velocidad que se requiere. ¿Y cuál sería, por ejemplo, una buena solución a largo plazo para la ciudad capital? Bueno, es cosa de las grandes ciudades del mundo, París, Madrid, Nueva York, Londres, Tokio, Berlín, las grandes ciudades del mundo, ahora muchas ciudades chinas grandes, han invertido fuertemente en metro, tienen 300, 400, 500 kilómetros de metro y una flota de buses mucho menor que es complementaria. Por ejemplo, Tokio tiene apenas 1.500 buses, Santiago tiene 6.500, entonces la solución de las grandes ciudades en materia de transporte eficiente, sustentable en el largo plazo, es tener una extensa red de metro. Santiago yo estimo que tiene que tener cerca de 300, hoy en día tenemos 100, con la 3 y 6 vamos a llegar a 140, pero hay que duplicar la red de metro de Santiago y la flota de buses reducirla de 6.500 que tenemos hoy a cerca de 4.000. El metro, bueno, tú hablabas que está construyendo todavía nuevas líneas. ¿Fueron los trazados los correctos? Yo creo que hay muchos trazados que son necesarios en Santiago, ya incluso en regiones también hay ciertas ciudades o conurbaciones que ameritan algún tipo de transporte diferente. Son muchas las variantes de trazados que Santiago requiere, las que se están construyendo ahora y que se van a inaugurar pronto, que son la línea 6 y 3, son trazados meritorios, pero falta mucho, falta por Avenida La Florida, falta por Santa Rosa, a Bajos de Mena, a Renca, a Quinta Normal, es decir, conurbaciones o sea, circunvalaciones como Departamental, Vespucio. Es decir, faltan muchos proyectos, los dos que se están construyendo están dentro de los que son prioritarios, y el urgente es la línea 7 paralela a la línea 1, no solo para mejorar la calidad de servicio, sino para permitir que las líneas que hoy llegan a la línea 1 puedan aumentar su frecuencia, porque hoy no pueden hacerlo porque simplemente los pasajeros no caben en las estaciones de intercambio. No solamente el metro está recibiendo gente después del Transantiago, se supo que ya son 10 años desde febrero del 2007 que se inaugura este nuevo sistema de transporte y el metro sufre una sobrecarga de personas. Me gustaría saber cuál ha sido tu evaluación a ya una década de que comenzara.
Bueno, el inicio del Transantiago fue desastroso y todos lo sabemos, no había micros, la gente lo pasó realmente mal, hubo cambios en la calidad de vida brutales, cambios en los hábitos y se normalizó el año 2008. ¿Sí? Con la gestión de René Cortázar se obtuvo el mejor Transantiago en términos de indicadores, objetivos. Ya el mejor Transantiago fue el año 2008. De ahí en adelante solo se ha deteriorado y en particular los últimos 3 años. Hoy en día tenemos el peor Transantiago de la historia, dejando fuera el año 2007, hoy en día tenemos el peor Transantiago de la historia con récord de evasión de 35%, con la mayor fuga de pasajeros de la historia, ¿ya? Con un 6% menos que el año pasado. Hoy en día tenemos en total como 400.000 personas menos viajando en Transantiago que las que había el 2010, por ejemplo. ¿Dónde se fueron ellos? Muchos de ellos se van al automóvil, otros se traspasan al metro, porque los que se escapan son de los buses. A la bicicleta, a la caminata, han cambiado muchos hábitos y la gente escapa apenas puede de los buses. Los costos del sistema son los mayores costos de la historia. Entonces, si tú ves los indicadores objetivos, sumado además la evaluación que hacen las diferentes encuestas, que es equivalente a la que había al principio, si todos los indicadores objetivos se han deteriorado mucho, y en particular los últimos 3 años. Y eso da señales de que es un sistema que definitivamente no funcionó. ¿Y esto cómo se arregla entonces? Hay propuestas de corto plazo y propuestas más de mediano y largo plazo. Acá no hay una receta mágica tampoco, ya hay que ser claro. Pero sí en el corto plazo tú pudiste haber aprovechado la relicitación que están haciendo ahora del sistema para, por ejemplo, expropiar todos los terminales de buses. ¿Y por qué? Porque los terminales de buses son una barrera de entrada, son de los privados. Ya fueron financiados con el subsidio de todos los chilenos, pero son de los privados. Y por lo tanto, si quiere llegar un competidor de fuera de Chile, la verdad es que no tiene dónde construir los terminales en Santiago, entonces tiene que irse muy lejos, que están los terrenos disponibles, ¿cierto? Y por lo tanto, inyectar buses a la ciudad le va a ser mucho más caro, no puede competir. Entonces, la relicitación que va a haber ahora está hecha a la medida de los actuales oferentes. Los demás que quieran competir no van a poder, simplemente por los terminales. Segundo, requieres empresas mucho más chicas, ¿ya? Para no estar capturado el Estado, ¿sí? Y tercero, requieres buses más chicos. Resulta que ninguna de esas 3 cosas está en las bases de licitación. Entonces las medidas de corto plazo que pudiste haber implementado no lo hiciste. Porque esto parece ya a 10 años, Luis, un tema que prácticamente no tiene solución. Todos los años se habla que el Transantiago está mal evaluado, de que es el peor de la historia, y esto no parece haber una luz de esperanza, entre comillas, para los usuarios. Efectivamente, lo que pasa es que hay un grupo de personas, de profesionales, de políticos, que no están dispuestos a asumir la pérdida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque representa el fracaso de generaciones de personas que le han dedicado su vida a este sistema. Entonces no están dispuestos a aceptarlo, políticamente tampoco lo van a aceptar. Entonces es bien complejo, pero la evidencia empírica es demasiado contundente al respecto. Te decía yo que también íbamos a conversar de la ley de estacionamientos, una política, una ley, ¿cierto?, que comenzó a regir en el mes de marzo, en el mes de febrero, recién en marzo se está viendo, y muchos usuarios dicen que esto ha hecho que aumente el valor de los estacionamientos. Tú escribiste una carta al Mercurio donde tenía otra idea. Sí, lo que ocurre con la ley de estacionamiento es que obliga a cambiar el sistema de cobro. En Chile no hay fijación de precios, es inconstitucional. Tú no puedes obligar, es como que a ti, por ejemplo, te obligaran a pagar, a exigir cierto arriendo por un departamento que arriendas. Ya, imagina que tú tienes un departamento que lo arriendas como inversión y el Estado llegara y te dijera, no, tú tienes que arrendarlo a tal cantidad de plata, eso es inconstitucional, eso no se puede. Lo mismo pasa con los estacionamientos. Hay un tema filosófico de que si es que se incentiva o no el uso del automóvil, o que si es que el mall debiera filosóficamente no cobrarlo, pero esa es una discusión que cada uno tiene una visión. Pero el tema es que no se pueden fijar precios. La ley lo que hizo fue obligar a cobrar por minuto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Antes, si tú estabas, por ejemplo, media hora completa en el estacionamiento, tú pagabas 500 pesos. Podías estar 5 minutos o 10 minutos y pagabas 500. O podías estar 30 minutos y pagabas 500. Si estabas 1 hora, pagabas 1000, por ejemplo. Pero si tú estabas, por ejemplo, 5 minutos, pagabas 500. Hoy en día te obligan a pagar por minuto. Por lo tanto, vas a pagar menos si estás poco tiempo y vas a pagar más si estás más tiempo. O si estás cerca de cuando se producía el escalón de las tarifas antiguas. Por lo tanto, lo que ocurre hoy en día es que ciertas personas van a pagar más, ¿ya?, y otras personas van a pagar menos. Y lo que es fundamental, creo yo, para evaluar con antecedentes este cambio en la política es ver cuánto tiempo está la gente, ¿ya? Y esa información, lamentablemente, no ha sido proporcionada por los concesionarios de los estacionamientos. Pero hay una sensación, por lo menos en el ambiente, de que el valor de los estacionamientos subió y mucha gente sube a redes sociales las boletas de lo que antes pagaba por cierta cantidad de tiempo, era el mismo y es un valor el doble en muchos casos.
Sí, efectivamente ocurre. Si tú estás 60 minutos, tú estás pagando más. Pero si estás 62 minutos, 65 minutos, estás pagando menos. Y además depende mucho del estacionamiento que tú analices. Los estacionamientos del centro, los SABA, por ejemplo, como la gente está mucho menos tiempo, son mucho más caros por minuto. Pero los estacionamientos de los malls, sobre todo los malls más periféricos, no se nota tanto. Entonces depende el lugar y depende el rango de tiempo. Hay mucha gente que está pagando más, pero también hay gente que está pagando menos. Y lo importante para tener una evaluación más amplia de esto es ver quiénes están mejor, quiénes están peor y por cuánto, cuál es la diferencia. Ahora, mucha gente también dice, yo no voy ya al centro de Santiago en auto porque entre los tacos, el aumento del flujo vehicular y los estacionamientos es una locura, así que voy a preferir un sistema de transporte. Sabemos que los taxis están pasando un momento bien complicado por su mismo descrédito y prefieren aplicaciones como Uber y Cabify. ¿En qué situación las ves tú actualmente y si este aumento en los estacionamientos, más el flujo, los va a beneficiar o no? Yo creo que este nuevo servicio tipo Uber, Cabify y EasyTaxi, hay varios, es un cambio del paradigma de la movilidad. Yo creo que está cambiando la forma en que vemos el automóvil. Antes el automóvil era un fin en sí, ¿ya? Pero resulta que el automóvil en verdad en general es un medio para. ¿Ya? Te satisface una necesidad de movilidad, de desplazamiento, pero no es el fin en sí. Tú vas a la universidad a estudiar, tú vas a comprar. Para eso tienes que moverte. Entonces atiende una demanda intermedia, por decirlo de alguna forma, el automóvil. Por lo tanto, si te ofrecen una alternativa que es más barata, ¿ya? Y que te ofrece el mismo nivel de servicio y te ahorras problemas de estacionamiento, de permiso de circulación, de revisiones técnicas, de mantenciones, De choque. de choques, o sea, hay un montón de beneficios. Uno se dice, ¿sabes qué? Me conviene el Uber, pues me conviene el Cabify o el EasyTaxi, y eso empieza a cambiar. Por eso es un cambio en el paradigma, es una innovación tecnológica tremenda, creo yo, y que el Estado tiene una gran oportunidad de innovar al respecto. Y ha cometido un error ahí, la autoridad en particular, el ministro Gómez Lobo, de tratarlos de delincuentes prácticamente, de piratas y todo eso, y de haber manejado de otra forma esto y aprovechar una oportunidad de cambio en el paradigma por la innovación tecnológica. En otros países son legales. Yo estuve en Estados Unidos hace poco y los conductores de Uber, no había Cabify en la ciudad que estuve yo, tienen una señalética y es más, uno tenía miedo un poco de tomar estos sistemas al lado de un taxista, pero ya no pasa nada porque le pagan un fondo a la asociación de taxis. Entonces, de todas maneras, ellos ganan. Claro, ahí se requiere una regulación astuta y todos los países tienen regulaciones diferentes, presiones diferentes. En general los taxistas han sido bien reacios, pero en otros países está prohibido. En Europa, por ejemplo, en Francia entiendo que está prohibido, en España han tenido muchos problemas y bloquean la aplicación. Ya en Inglaterra funciona perfectamente, en Estados Unidos, Colombia, México, Brasil. Pero llegó para quedarse. Este tipo de tecnología, que es un concepto mucho más amplio de la economía colaborativa, ocurre, por ejemplo, con Airbnb, que son los departamentos, y ocurre con muchos otros conceptos. ¿Ya? Yo creo que aprovecha una inversión que tú tienes y la permites prorratear por más usuarios, entonces eso es mucho más eficiente para todos. Finalmente, vamos a hablar de otro tema relacionado al transporte que viene con el mes de marzo, que es el permiso de circulación. ¿Es justo que los autos paguen lo mismo que las motocicletas si ocupan un espacio determinado de la misma vía? Bueno, el permiso de circulación es en verdad un patrimonio, un impuesto al patrimonio, porque es directamente proporcional al precio del auto. ¿Ya? Lamentablemente no tiene nada que ver con el espacio que usan ni con la contaminación que hacen. De hecho, al revés, los autos más antiguos, más baratos, más contaminantes, pagan menos que los autos nuevos que son menos contaminantes. Entonces es bien absurdo. A mí no me gusta el permiso de circulación. Yo creo que hay mecanismos mucho más eficientes. Yo creo que los autos más grandes, por ejemplo, que contaminan más o que ocupan más espacio, debieran pagar más. Las motos debieran pagar menos. Pero bueno, hoy en día como está diseñado el permiso de circulación es un impuesto al patrimonio. Bueno, ahí había la senadora Alvear en su tiempo, me acuerdo, siempre pedía que se cambiara ese pago para el mes de abril, mayo, no necesariamente marzo, que se viene una cantidad de costo importante. Muchas gracias por este tiempo, por hablar de transporte. Pasamos por varios temas, pero era la idea de la entrevista que no solamente nos quedáramos con el aumento del flujo, sino que también viéramos otras políticas que no tienen muy buena cara como la del Transantiago. Encantado y gracias por la invitación. Muchas gracias por tu tiempo. Hemos conversado entonces con Luis de Grange, él es director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales, que nos acompañó en esta ocasión. Recuerden revisar nuestro sitio web y estar atento también a la repetición de esta entrevista en los diferentes canales regionales.